Agradecemos a Dios la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Los salmos que corresponden el día de hoy son Salmo 104, Salmo 105 y Salmo 106. Salmo capítulo 104. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Haste vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Pusístele términos, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Abrevan a todas las bestias del campo, quebrantan su sed los asnos montarraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. El que riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llénanse de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recógense, y echanse en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda, y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo, esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados sin números. Animales pequeños y grandes, allí andan navíos. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, hártanse de bien. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser y tornaránse en polvo. Envías tu espíritu, críanse, y renuevas la haz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, el cual mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios salmearé mientras viviere. Serme ha suave hablar de él. Yo me alegraré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Bueno,
muy parecido, ¿verdad?, al Salmo 103 en la manera en cómo inicia el Salmo y cómo cierra el Salmo. Sin embargo, no nos revela la palabra de Dios que haya sido David quien haya escrito este Salmo, como lo detalla en el Salmo 103. Lo que sí sabemos es que este Salmo, que contiene 35 versículos, es una alabanza al Dios soberano por su creación y por la providencia que el Señor ministra a cada una de sus obras. Es preciosísimo leer este salmo y contemplar la grandeza de Dios. Cada una de sus obras, cómo son sustentadas con el poder de su palabra. Y esto tiene tanta afinidad, tanta afinación con lo escrito, con lo dicho por Jesucristo, del cuidado que tiene Dios Padre de sus creaciones. Cuando dice que las aves del cielo no hilan, no guardan en los alfolíes, pero nuestro Padre, vuestro Padre, las alimenta. Entonces usted lee este salmo y se da cuenta cómo hay armonía en lo que Jesucristo recordó al pueblo de Dios. Cuánta grandeza, cuánto amor, cuánta providencia de la mano buena del Señor. En este salmo, como les dije, hay grandezas y verdades reveladas que no podemos dejar pasar por alto. Son grandes bendiciones que Dios nos otorga a través de la lectura de su palabra. En este salmo, cuando inicia, bendice alma mía Jehová, en este himno dedicado a la creación, el compositor descubre, observando la naturaleza, lo mismo que otros pueblos han observado, ¿verdad? Las grandezas hechas. Habían descubierto una magnífica obra. El salmista pues atribuye a todo lo que ve en ella a su verdadero creador. ¿Y quién es el verdadero creador? Jehová, Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, de la mar y todo lo que en ella hay. Cuando hace la exaltación a su alma al bendecir a Jehová, porque el Señor se ha engrandecido y se ha vestido de gloria y de magnificencia. Hermosa calificación que le da al Señor de sus vestiduras, pues Él se cubre de luz como si fueran sus vestiduras y extiende los cielos como si fuesen una cortina. Y uno se da cuenta, cuando uno extiende la cortina, ¿verdad?, como todo se cubre de una manera paralela. Y Él estableció sus aposentos, el Señor, entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. Y qué manera poética, ¿verdad?, de expresar cómo Dios también a través de las nubes se desplaza como si fueran sus carrozas y anda sobre las alas del viento. Es un lenguaje sumamente hermoso, poético, de expresar o de el hombre poder tener una leve idea de cómo es la grandeza de Dios, de cuánto es su magnificencia y cuánto es su poder, pues Él hace a sus ángeles espíritus y sus ministros a los fuegos flameantes. Este verso, el versículo 4 del Salmo 104, es citado en la carta de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 7, para mostrar, para confirmar que los ángeles son seres vivos, creados por Dios y por supuesto inferiores a Jesucristo. Y entonces el escritor de Hebreos toma este versículo como evidencia de lo que presenta en su carta. Nos dice que Él fundó la tierra sobre sus pasas. Y uno dice, bueno, pero sus pasas, si la tierra flota en el espacio, y allí nos habla la palabra de Dios, porque el Señor, aunque el hombre no lo pueda percibir, pues allí colocó el Señor sus fundamentos para no ser removidas. Y hay cosas que la ciencia asevera y dice que, bueno, es que no se puede ver, no se puede escuchar, así que no existe. Y si a la verdad vamos, pues esa fuerza que se conoce como la fuerza de gravedad que logró descifrar Isaac Newton, no se puede ver tampoco, pero existe. No se puede oler,
pero existe. No se puede palpar, pero existe. Entonces hay tanta majestad en la obra de Dios que el hombre con nuestra poca capacidad no podemos ser. Allí con el abismo, como con vestidos las cubriste, con el abismo, como con vestidos las cubriste, sobre los montes estaban las. Y hay que recordar, según lo que nos revela el libro de Génesis, que el planeta, el mundo, originalmente estaba cubierta por las aguas, toda la tierra estaba cubierta, que retrocedieron a la orden de la voz de Jehová para que entonces se mostrase la tierra firme, como nos revela el libro de Génesis en el capítulo 1 y 2. Así es un recuento, ¿verdad?, de toda la obra, todo lo maravilloso que el Señor fundó. Y Él es precisamente el que envía las fuentes por los arroyos y van entre los montes. Y es así, cuando nosotros visitamos el campo, los montes, podemos ver allí cómo corren los manantiales, cómo corren las fuentes, los arroyos. Y es precisamente Jehová quien los envía y van a parar hasta el mar. Un sistema sumamente perfecto, como Dios, como si fueran tuberías naturales, cómo circulan y cómo van a dar a la mar. Él abreva todas las bestias del campo, Él quebranta la sed de los asnos montaraces. El Señor es el que les da el alimento y sacia la sed de estos animalitos. Él hace que habiten las aves en los cielos entre las ramas, y allí dentro de las ramas dan sus voces. ¿La han observado? ¿Han observado cómo la cantidad, las parvadas de aves elevan su canto al Creador entre las ramas, así tal cual lo va describiendo en este salmo? Es hermoso contemplar tanto detalle observado por el salmista y el arte preciosa de poder transmitirlo, de poder compartirlo hecho poesía. Él es el que riega los montes desde sus aposentos. Allí el Señor envía el rocío, envía el agua para que los montes se mantengan con ese bello verdor y que del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Quién dice lo contrario? ¿Cuánta bendición y beneficio hay sobre los moradores de la tierra, sobre todo lo que se puede extraer de los montes, de los campos? Pues es precisamente el Señor el que hace producir el heno, el pasto para las bestias y la hierba para el servicio de los hombres. Fíjense cómo Dios permite que el hombre pueda sacar el pan de la tierra, y todo esto es orden dada de Dios. Y es sorprendente cuando uno ve las fechas en los meses, como esas plantas de frutos dan los frutos precisamente en esa temporada. La temporada del mango, la temporada del mamón, la temporada de la guanábana, y cómo esas plantas a unísono, como si estuviesen en un concierto a la vez, ellas producen su fruto en determinado tiempo. Como hay plantas que durante todo el año producen sus frutos, como lo es el plátano, como lo es el banano, que durante todo el año ellas producen sus frutos, al igual que el coco. Pero es maravilloso ver cómo Dios, ¿verdad? Y hablando la vez anterior, estaba hablando con mi hermana María Victoria Wilson, y ella nos explicaba que había escuchado al pastor decir, pues, que durante esas épocas que esas frutas producen es porque precisamente para esos meses nuestro cuerpo necesita ingerir esos nutrientes, esas vitaminas que aportan las frutas que Dios ha creado para bendición del ser humano. Por eso dice en el Salmo 104 al 14, el que hace producir el heno para las bestias. Nosotros necesitamos de las bestias, tanto por su fuerza, su trabajo, como para su carne también nos beneficia. Y la hierba para el servicio del hombre. Necesitamos
de lo que produce la tierra, y de allí el Señor provee el pan para la tierra, para sus habitantes. Entonces, cómo Dios detalladamente va produciendo cada fruto en su tiempo, porque es de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesita ingerir. Hermano, esto es maravilloso. Es maravilloso contemplar todos los detalles, toda la grandeza de Dios, lo delicado que es el Señor, no pierde ningún tipo de detalle. Y se llenanse de jugo los árboles de Jehová. Imagínense los cedros del Líbano que Él plantó. Todo esto es favorecer al hombre. Los jugos que producen los frutos y la fortaleza y lo importante que es la madera para el buen uso del hombre. Allí, en esos árboles, precisamente anidan las aves. Allí, cuánto hermoso se puede contemplar, ¿verdad? Aquí se contemplan en cantidad las parvadas de perico, que ya a la salida del sol emprenden su vuelo para buscar su alimentito, y ya a la caída del sol regresan y se posan en medio entre los árboles, en las ramas, y ver que ellos, cómo pueden ir y regresar al mismo lugar, ¿verdad? Cómo Dios provee de estos animalitos su sustento. Esto es impresionante, cómo Dios manifiesta su grandeza, su amor por cada una de sus creaciones. Allí en las hayas hacen su casa las cigüeñas. Fíjense cómo va detallando los lugares en donde estas aves, como lo son las cigüeñas, crean sus nidos. Esto es maravilloso, como Dios a través de su palabra nos revela la grandeza que hay en la naturaleza. Esto, hermano, es para contemplar y exaltar la grandeza de Dios. Es maravilloso, hermanos, contemplar cada uno de sus detalles. Los montes altos las tiene lista, preparado para las cabras monteses, que no nos explicamos cómo estos animalitos, sin tener garras, sin tener mayor capacidad de agarre, pueden tranquilamente deslizarse sobre los montes y allí paren y nadie se da cuenta. Esto estamos leyendo aquí se nos hace tan parecido a lo descrito en el libro de Job, lo que describió Jehová y también lo que argumentaron los amigos de Job y Job. Las grandes peñas, las madrigueras que el Señor tiene también preparada para los conejos. Entonces, es una descripción hermosa, detallada. En el versículo 19, cuando yo leí este versículo, porque uno lee muchas veces la Biblia, pero a veces como que la lee con el afán de leer los capítulos del día y ya. Pero cuando uno toma un refrigerio con la palabra de Dios, uno sienta degustar y usted agarra con tiempo y usted se deleita en la lectura, se da cuenta cuánta verdad nos revela su palabra. En el versículo 19 nos dice que Él hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su paso. Y aquí en donde nosotros habitamos, esta es una zona pesquera y escucho hablar a los pescadores que de acuerdo a cómo está la luna, ellos pueden salir a pescar o también cortar un árbol. ¿En qué luna se debe cortar? Porque si la cortan en otra luna, pues la madera no va a servir. Y escuchándolos a ellos, pues con la experiencia que ellos tienen de su oficio, me doy cuenta que eso nos revela la palabra de Dios a través de este versículo. Hizo la luna para los tiempos, el tiempo de sembrar una semilla, el tiempo de cortar un árbol, el tiempo de salir y pescar. Todo esto tiene tanto que ver. Y yo me sorprendo, digo, Señor, cómo todo lo has detallado con una función tan exacta, aún hasta para cortarse el cabello, hermanos, de acuerdo a cómo está la luna. Si quieres que te crezca, si quieres que no te crezca, cuando se siembra una planta. He escuchado a los hermanos, pues aquí hay un hermano que tiene una finca y él siembra plátano y siembra yuca. Y él tiene que guiarse por la luna en la fecha en que puede sembrar la yuca. Porque de acuerdo a la luna, entonces le puede funcionar el siembro o no. Y es impresionante, hermanos.
quién da esa sabiduría a este astro y que a través de la luna nos pueda hacer referencia de los tiempos. ¿Cómo está la luna? Le preguntamos a los pescadores. La luna está así, no se puede ir ahorita a la playa porque la luna está de esta forma y el agua está revuelta. O sea, esto es impresionante. Es impactante cómo Dios todo lo armonizó de una manera preciosa. Esto es impresionante. Y la palabra de Dios nos revela la función. La hizo para los... Y el sol conoce su ocaso, en cuándo le corresponde entonces él estar dando la vueltita cuando ya se esconde. Y las tinieblas las colocó para la noche. En esas tinieblas, en esa oscuridad, pues corretean las bestias de la selva. Como hay animales nocturnos también. Cuánta armonía en la naturaleza. Dios se preocupa de toda su creación, pues aún los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Ustedes saben qué es eso, hermanos. Cómo las aves y los otros animales son sostenidos por los inescrutables designios de Dios. Qué hermoso cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento lo que Cristo detalló en referencia de esto, para que nosotros aprendamos a tener fe en que Dios va a satisfacer nuestras necesidades cotidianas, porque Él está pendiente de su creación, de todos los animalitos, los conejitos, los pajaritos, todo. Y entonces Él nos revela a través de su palabra que todo está en armonía gracias a su dirección. Sale el sol, recógese y se echan en sus cuevas. Ellos son guiados por el sol para poder entonces conocer el tiempo de salir de su cueva y el tiempo de volverse a recoger en su cueva. Y sale el hombre a su hacienda también y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán muchas! ¡Qué hermoso versículo nos detalla en el versículo 24! ¡Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermano, eso es este resumen de este versículo es una síntesis de lo que él ha detallado en los versículos anteriores. ¡Cuán muchas son tus obras! Inmensas, tantas. Las hiciste todas, cada una está tallada con tu sabiduría. Y toda esa sabiduría la cual has vestido a la tierra con la naturaleza, has hecho que sea la tierra altamente beneficiada de tu providencia. Asimismo detalla esa gran mar ancha de términos y que hay en ella pescados sin número. Hay animales grandes y animales pequeños en la mar. Fíjense que en los primeros 23 versículos estuvo detallando sobre lo que se encuentra en la tierra y en las aves. Y ahora detalla entonces parte de la magnífica obra que el Señor realizó en la mar, pues allí, precisamente en esas reuniones de agua, andan los navíos y está este animalito llamado Leviatán, que hizo, precisamente nos dice el Salmo, lo hizo para que jugase allí en el mar. Este animalito se detalla en varios libros de la Biblia, como en Job, como en Amós. Hay varios libros que nos mencionan de este animal marino. Todos ellos esperan en tanto los animales acuáticos como los terrestres como los aéreos. Todos ellos. No hay ninguno que no espere en Dios. Todos ellos esperan en ti, nos dice en el versículo 27, para que les des su comida a su tiempo. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo la naturaleza nos habla de su Creador. Les das, el Señor les das, ellos recogen y abres tu mano y ellos se hartan del bien. Todo esto lo reciben sus animalitos que Dios creó para estar aquí en comunión con el hombre. Escondes tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnense en su polvo. Esto es en cuanto a los animalitos.
ellos tienen su espíritu, ese hálito de vida, la respiración, y vuelven entonces a convertirse en polvo, a su origen de donde salieron. Vuelven a ese estado. Envías tu espíritu y se crían y ellos vuelven a poblar la haz de la tierra. Así funciona esto en orden a Dios. Sea la gloria de Jehová para siempre. Y qué hermoso es alegrarse en las obras de las manos de Dios. Qué hermoso. Dios no es parte de la naturaleza, como muchas personas piensan, muchos paganos piensan que Dios es parte de la naturaleza. No, el Señor está sobre la naturaleza y Él mismo es el que hace esa distinción de sus obras. Hace referencia en el vino, el aceite, también nos habla sobre el pan, sobre lo que suministra, y son provisiones principales del ser humano que se repiten en continuo en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos acá el resumen del salmista cuando él mira a la tierra y ella tiembla. Todos toca el Señor los montes y humean ante su presencia. Jehová, a Jehová, cantaré en mi vida. A mi Dios salmearé mientras viere. Al contemplar su obra, al contemplar su grandeza, al contemplar su cuidado y su preocupación por la manutención de cada uno de sus criaturas, pues no le queda el resumen que decir al salmista: a él, a Jehová cantaré en mi vida, le salmearé mientras viviere. Serme a suave hablar de él, con cuánta dulzura se experimenta al manifestar las grandezas de su poder. Yo me alegraré en Jehová. No sé en quién te irás a alegrar tú, dirá el salmista, pero yo, al contemplar su majestad, su magnificencia, su grandeza, me alegraré en él. Sean consumidos de la tierra los pecadores, aquellos que persisten, los que ignoran o los que quieren ignorar la grandeza de Dios, pues la naturaleza nos detalla la evidencia de su poder. Sean consumidos, y los impíos ya no van a ser más. Y resume y cierra esta maravillosa sección poética cuando revela: bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. ¿Será que hay esa gratitud en el alma que contempla la grandeza y la providencia de Dios? Verdaderamente, ¿cuánto hay para agradecer en Dios? Salmo capítulo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, por cordel de vuestra heredad, estos siendo ellos pocos hombres en número, y extranjeros en ella, y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó todos los mantenimientos de pan.
envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos, y desatóle. Púsolo por señor de su casa, y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Echó tinieblas e hizo oscuridad, y no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus pecados. Produjo su tierra ranas, aun en las cámaras de sus reyes. Dijo, y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todo su término. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo, y en fuego de llamaradas. E hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. Dijo, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza, y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y saciólos de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos, y observasen sus leyes. Aleluya. Bueno, ya aquí cambia un poco más el panorama de este salmo. De hecho, el Salmo 105 y 106 son la continuidad. Ejercen como la continuidad, pues en estos salmos está sintetizado de una manera muy especial cómo Dios formó la nación de Israel, y precisamente exalta la eterna fidelidad del Señor, porque el Señor prometió a Abraham que de su simiente haría una gran nación. Y en estos relatos bíblicos, en el Salmo 105 y 106, pues dan un resumen de estos acontecimientos que se comprueban a través de la historia. Hace referencia a este cántico y el próximo, el Salmo 106, porque es como la continuidad. Esto es como un fragmento, como una síntesis histórica. Como ustedes la han leído detenidamente, se van a dar cuenta de los acontecimientos históricos que va detallando. De hecho, nos detalla situaciones que en los capítulos anteriores, en el libro de Génesis y Éxodo, Números, donde detallan acontecimientos del pueblo de Dios, no detalla, pero sí las detalla en estos salmos, y se las voy a mostrar para que los puedan identificar. En este salmo, en el Salmo 105, aquí expresa, ¿verdad?, en cántico, lo que se relata
es brevemente la historia del surgimiento del pueblo de Israel como descendientes de Abraham. Hace la referencia cuando dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. En medio de todos los pueblos hay que cantar, hay que elevar salmos al Altísimo, hablando de todas sus maravillas y gloriarse en su santo nombre, no en la gloria del pueblo, es en Jehová. La grandeza de Israel radica precisamente en su Dios. Alegre es el corazón de aquellos que buscan a Jehová. Buscad a Jehová, y dice, y su fortaleza, y buscad siempre su rostro. Es una invitación constante. Cuando hace la referencia, pues en estas estrofas, es paralela al cántico que David compuso cuando él iba llevando el arca del pacto hacia Jerusalén. Eso se detalla en 1 de Crónicas 16. Él y sus. Comenzamos a leer y vamos a leer repetidas oportunidades el pronombre él, perteneciente a Jehová, y sus, lo que pertenece a él como posesivo, como el adjetivo posesivo, como lo que él posee, como lo que él tiene. Y eso se repite por lo menos en estos salmos como unas 49 veces en estos salmos, porque hace énfasis en las manifestaciones de la providencia de Dios dentro de la historia de su pueblo Israel. Y aquí dice, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca, todo lo que denota a lo que posee el Señor, sus maravillas, sus prodigios, su boca. Y entonces a partir del versículo 6 aparece el gran patriarca. Vosotros, simientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Por qué? Porque Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra. No hay ningún lugar donde no estén manifiestos sus juicios. Y Él se acordó siempre de esa alianza, de esa palabra que Él le había entregado a su siervo para 1000 generaciones. Esa es una manera poética de expresar. Las 1000 generaciones es por la eternidad, para siempre y por siempre. Es una manera, pues, de hacer referencia a que las bendiciones alcanzarán todas las generaciones. Y hace la referencia cuando él concertó con Abraham de aquel gran juramento que le dio en su simiente a través de Isaac. Y eso quedó plasmado y corroboró ese juramento por medio de sus descendientes Jacob, que pasa a ser nieto de Abraham, que ya entonces en ese versículo 10 hace el cambio de nombre. Recordemos que Jacob significaba impostor, suplantador. Y entonces allí en el mismo versículo a Israel por pacto sempiterno, un pacto que no tiene fecha de vencimiento. Sempiterno es eterno, por siempre y para siempre jamás. No tiene fecha de caducidad. Y él le dijo a Abraham, a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Ustedes van a ser los herederos de estas tierras, y el Señor cumplió a cabalidad la promesa dada a Abraham. Y él estuvo en Canaán como un extranjero, como un peregrino. Entonces te las voy a dar como herencia. Y precisamente eso lo cumplió el Señor por medio de los grandes prodigios y milagros que Él hizo. Esto siendo ellos muy pocos hombres en número. Aquí entonces a partir del versículo 6 que entra en acción Abraham, entonces comienzan a detallar la unificación de la nación de Abraham hasta adelante, siendo ellos muy pocos hombres. Quiere decir esto, hermano, que no debemos sentirnos apocados porque usted
tenga una familia muy numerosa y usted sea el único que haya recibido las promesas de Dios, eso no importa. El Señor no mira cantidad, el Señor busca calidad espiritual. Busca esos corazones que estén apercibidos para recibir y pactar con Él en obediencia. Ellos eran muy pocos hombres y aparte eran extranjeros en esa tierra y ellos estuvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo, estuvieron errantes, cual peregrinos, cual extranjeros, y no permitió que ningún hombre los agraviase. Y tenemos evidencias bíblicas como los detalla cuando Abraham va a Egipto y le dice a Sara que diga que ella es su hermana para que no le hicieran daño a él, porque solamente cuando él entra a Egipto se da cuenta que Sara era hermosa. Dice, por tu belleza me van a matar a mí y mejor di que eres mi hermana para que no haya ningún problema. Y el Señor visitó al rey allí, no permitió que tocase a Sara. Tampoco lo permitió cuando Isaac hizo lo mismo cuando hubo hambre en la tierra de Canaán y él fue a Egipto, y tampoco permitió que tocara a su esposa Rebeca. No lo permitió y por eso hace aquí referencia que no consintió, no permitió que ningún hombre lo agraviase y por causa de ellos castigó los reyes. Esto fue cierto. Recordemos que se le presentó Jehová en sueño y le dijo, esa mujer tiene esposo. Y él le dice en sueño, pero yo no sabía nada de esto. Sí, yo sé, yo conozco tu corazón, por eso te lo estoy diciendo. Así que entrégala y que si no, te va a pasar una peste y eso pasó. Entonces oraron, el siervo de Dios oró por este rey para que las plagas no les alcanzara. Todo esto que se narra en los salmos es real y lo podemos comprobar a través de los hechos bíblicos. Es una síntesis magistral de acontecimientos sumamente relevantes del pueblo de Dios. Le dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, haciendo referencia, por supuesto, con este versículo, que Abraham, que Isaac, que Sara, que Rebeca eran ungidos de Jehová, ungidos de Jehová. Y por supuesto, a Abraham también se le conoce como profeta de Jehová. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Por supuesto que son acontecimientos que nos detalla la palabra de Dios. Entonces, cuando esto sucede del hambre, aquí viene en acción, entra José, que fue vendido por siervo en Egipto y lo afligieron con grillos en sus pies. Fíjense que en el versículo 18 nos detalla esto, que en Génesis, cuando contamos la historia de José, no se detalla este suceso. Pero aquí, en el Salmo 105 nos los hace ver. Él fue afligido, sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona, en terrible situación, en grande aprieto, hasta que llegó la hora que el Señor le dio y le probó. El Señor probó, permitió. Esto alude a los años de experiencia que necesitó José para madurar. Recuerden que él sale de la casa de su padre y entra al servicio de Potifar. Y durante esos años de servicio, luego cae en la cárcel. Fue un proceso de educación por el cual él pasó antes de que los sueños que Dios le había mostrado en su adolescencia se llevaran a cabo en la vida de este gran hombre temeroso de Dios. Y llegó el tiempo de Jehová, y entonces el rey lo soltó. Envió el rey Faraón y soltóle. Y él fue puesto como señor de los pueblos y desatóle. Y lo puso por señor de su casa y por enseñoreador de todas las posesiones de la tierra de Egipto. ¿Esto sucedió? Sí, esto es una síntesis especial, preciosa, que vamos a encontrar en el Salmo 105 y el 106. Cuando nosotros hemos leído todo lo anterior de la Biblia y leemos estos salmos, entramos en conexión con todas las historias que ya se han leído, porque es un pequeño resumen, pero hay armonía y corroboramos y nos dan aún un poquito más de detalle que en los libros anteriores no habíamos leído. Después de este suceso maravilloso por el cual Jehová
aprobó a José y le permitió ser el señoreador de todo Egipto, entonces entra Israel en Egipto, como lo detalla en el versículo 23. Y Jacob fue extranjero allí en la tierra de Cam. ¿Quién es la tierra de Cam? Egipto. Los descendientes de Cam son los egipcios. Y allí, en ese lugar, multiplicó su pueblo en gran manera y los hizo más fuertes que sus enemigos, a tal punto que el corazón de ellos, de los egipcios, aborrecieron a los israelitas y pensaban hacerle mal a los siervos del Señor. Y entonces entra en acción otro hombre de Dios, Moisés y Aarón, que fueron escogidos por Jehová, y Jehová puso en ellos las palabras para hacer las grandes señales y los grandes prodigios que fueron manifestados en la tierra de Egipto. Y allí narra que echó tinieblas, hizo oscuridad, pero ellos no fueron rebeldes a su palabra, haciéndose referencia a Aarón y a Moisés. Volvió sus aguas en sangre, mató a todos los pescados de esos lugares, produjo su tierra ranas, y aún en las cámaras de sus reyes, ahí en la habitación de Faraón, produjo animales y las plagas tocaron su morada. Dijo, y vinieron enjambres de moscas, piojos en todo su término. Todo esto lo detalla como un resumen de lo experimentado a través de las maravillas de Dios en la tierra de Egipto. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo y hubo fuego en llamaradas. Recordemos que en esa plaga hubo fuego y granizo, y también hirió todas sus viñas y sus higueras a través de la plaga de las langostas, porque quebró todos los árboles de su término, y vinieron las langostas y pulgón sin número, y toda la hierba se la comieron, devoraron todo el fruto. Aparte de eso, la última y más terrible de las plagas, la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Los sacó de Egipto con plata, con oro, con grande riqueza. No hubo, hace la aclaración, en sus tribus ningún enfermo. Todos fueron altamente resguardados por la poderosa mano de Jehová. Cuando este pueblo sale, Egipto se alegra de que se hayan ido, porque el terror de todas las señales manifestadas por Jehová estuvo sobre ellos y se alegraron. Es más, para que se fueran rápido le entregaron todas las riquezas que tenían al alcance para que dejaran la tierra de Cam. El Señor no solamente se conformó con hacer prodigios y milagros dentro de la tierra de Egipto, sino una vez que salen de este país, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrarles por la noche, como la evidencia clara de que era Él y nada más que Él quien dirigía a su pueblo a través de la travesía por el terrible desierto. Ellos pidieron carne y el Señor les envió carne y les sació de pan del cielo, que todos conocemos como el maná, ese pan ligero que el Señor les dio a comer. Y de allí entonces pidieron también de beber y el Señor les sacó de la peña aguas que fluían como por los secadales, como un río. Eso lo hizo el Señor, le proveyó de comida, de agua, de sombra, de calor durante la noche, porque es conocido las altas temperaturas del desierto durante el día y las bajas temperaturas durante la noche en el desierto. ¿Por qué hizo todo esto? Nos revela en el versículo 42, porque Jehová se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. El Señor cumple, hermano. Nuestra fidelidad sella el pacto con certeza de que el Señor cumplirá sus promesas. Y Él sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. Recordemos esa gran manifestación de alegría donde se elevaron cánticos de gratitud a Jehová. Y les dio la tierra de las gentes y las labores de las naciones heredaron.
esos viñedos, esas casas, esas ciudades amuralladas, todo eso fue herencia dada de Jehová a su pueblo. ¿Para qué se las dio? Para que fuesen una nación diferente, para que ellos guardasen sus estatutos y se deleitaran en guardar las leyes de Jehová. No se las dio para que siguieran la vida absurda y desordenada que tenían las gentes de las cuales el Señor sacó. No, se las dio para notificar a las demás naciones que le servían a un Dios vivo, diferente. Ellos fueron llamados a ser un pueblo singular. Maravillosa esta síntesis. Vamos a seguir avanzando al siguiente salmo porque sigue detallándonos los acontecimientos vividos por el pueblo de Israel, tantas cosas buenas como las no tan buenas. Salmo capítulo 106. Aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente, y me gloríe con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza, y reprendió al mar Bermejo, y secólo, e hízoles ir por el abismo, como por un desierto, y salvólos de mano del enemigo, y rescatólos de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, y cantaron su alabanza. Apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, y él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo, y contra Aarón el santo de Jehová. Abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán. Y encendióse el fuego en su junta, la llama quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb, y encorváronse a un vaciadizo, así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Bermejo, y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él, a fin de apartar su ira, para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová, por lo que alzó su mano a ellos, en orden a postrarlos en el desierto, y humillar su simiente entre las gentes, y esparcirlos por las tierras. Allegáronse a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos, y ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Finnes, e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron se rebelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las gentes, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos,
los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, contamináronse así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, y entrególos en poder de las gentes, y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían, y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. Él con todo miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y acordábase de su pacto con ellos, y arrepentíase conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Hizo asimismo tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y júntanos de entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, como les había anunciado, precisamente el Salmo 106 es la continuidad. Este Salmo 105, 106 son así como un libro de memorias, como salmos de memorias. Y lo importante de esto, si lo pudieron notar, es que el Salmo 105 realza la majestad de Dios en cuanto al cumplimiento de su pacto hacia Abraham de formar esta nación, y realza las grandezas y los prodigios que Jehová mostró a su pueblo. Sin embargo, en el Salmo 106 se detalla ya las deficiencias espirituales que mostró Israel como pueblo sujeto a Dios. Entonces, analizando esto, es tan importante que las futuras generaciones reconozcan la historia, la identifiquen. ¿Por qué? Porque esto favorece en la fe, en la creencia de lo que se ha adoptado. Y también narrar los desaciertos es de suma importancia, porque si no se conocen los errores del pasado, estamos expuestos a repetirlos en un futuro. Entonces, es de suma importancia estos salmos que detallan, que sintetizan de una manera magistral la historia del pueblo de Israel. Repito, en el Salmo 105 logramos ver la exaltación, la majestad de Dios al reunir a su pueblo, al formar esta nación, al usar varones de gran renombre como fue Abraham, como fue José, como fue Moisés, y ver cómo el Señor obró poderosamente en medio de su pueblo. Sin embargo, entramos en el Salmo 106 y entonces vemos la otra cara de la moneda. El Señor cumplió su pacto fielmente con Abraham. El Señor, todo un varón de palabra, cumplió, porque es que precisamente así nos detalla en el Salmo 105, en el versículo 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y todo lo cumplió. Sin embargo, en el Salmo 106 nos damos cuenta la triste situación, la deplorable situación en que cae el pueblo de Dios. Y es importante contar a las generaciones futuras las grandes proezas y maravillas que el Señor ha hecho, pero también es importante contar las cosas deficientes y de no imitar, para saber que no se debe caer en los mismos errores que se cometieron en el pasado. Tenemos entonces que el Salmo 106 continúa el relato que precede de una manera diferente, pues detalla de una forma realista el pecado de Israel hasta la destrucción que llevó a cabo el
imperio de Babilonia. Nos damos cuenta entonces en este salmo cuando inicia con una alabanza, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? ¿Quiénes son los encargados de manifestar la grandeza y el poder de Dios? ¿Quiénes van a ser? Aquellos que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, los que mantienen su identidad de hijos del Señor siempre. Hace la referencia el salmista cuando dice: Señor, acuérdate, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, y visítame con tu salud. Acuérdate, Señor, hace esta invitación para que yo vea el bien de tus escogidos, porque precisamente los escogidos de Jehová serán saciados de todo bien, para que me gocen la alegría de tu gente, y yo me gloríe en tu heredad. Señor, promete herencia real y verdadera. Y está entonces el reconocimiento precisamente a partir del versículo 6, en el salmo anterior, en el Salmo 105, precisamente a partir del versículo 6, entra en acción Abraham con todo el resumen de lo sucedido. Y en este salmo, en el 106, a partir del versículo 6, nos da entonces la temática principal del salmo. Cuando dice: pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué les parece? Aquí entonces confiesa la gran debilidad y el pecado de su pueblo. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar allí. En el mar Bermejo comenzaron ellos a murmurar y a decirle a Moisés: no habían suficientes cementerios allá en Egipto para que nos enterraran allá, sino que nos sacaron acá para quedar postrados aquí a merced. Y comenzó esa gente a rebelarse. Sin embargo, el Señor los salvó por amor de su nombre, para que todos vieran y fuese notoria su grandeza y su fortaleza, a tal punto que reprendió al mar Bermejo, y aquel mar se secó. Hizo que ellos pasaran por medio del mar, así como si fuese un desierto. Sus sandalias, sus zapatos, no se humedecieron del agua de la mar. Pasaron como en el desierto. El Señor los salvó de la mano de Faraón, que venía atrás con todo su ejército, los rescató de la mano de sus adversarios, a tal punto que esas aguas que fueron divididas a la voz de Jehová, ese viento recio, también esas aguas se regresaron a la orden de Jehová, y todos sus enemigos, no quedó uno de ellos, nos detalla este salmo. No hubo uno que sobreviviera a la terribleza hecha por Jehová al dejarlos cubiertos sobre las aguas del mar. Solo así entonces ellos creyeron en la palabra de Jehová y elevaron a Dios ese cántico y esa alabanza que se revela en Éxodo 15. Se apresuraron, se olvidaron tan rápido de sus obras que ya al tercer día, después de haber visto semejante manifestación sobrenatural, no pudieron esperar en el consejo de Jehová, sino que desearon con ansias. Allí, en la sed, tentaron al Señor, y el Señor envió flaquezas en sus almas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos ver esta expresión? Y Él les dio lo que pidieron. El Señor les dio lo que pidieron. Y el Señor envió flaquezas en sus almas. Hermano, lo más básico en ellos, agua, comida. Eso fue lo que catapultó al pueblo a la miseria y la desobediencia. Esas flaquezas de su alma, esas nimiedades. Eso que para nosotros es: ay, nos vamos a morir, para eso nos sacaron, y empezaban a murmurar. Y tomaron aquel celo contra Moisés en el campo y contra el hombre, el sacerdote, contra Aarón, el santo de Jehová. Y si el Señor lo dice, son santos aún con sus defectos, son santos, hermanos, y nadie puede refutar esa palabra. A tal punto que se manifestó la tierra al abrir su boca
y de tragarse a Datán y a Abirán, aquellos hombres que murmuraron contra los santos de Jehová, el Señor dio muestra de la divinidad de su poder a través de estas manifestaciones, y que había sido él precisamente quien había escogido a Aarón y a Moisés para dirigir a su pueblo. Estos hombres se reunieron con 250 para hacer una gran rebelión. Estos eran familia de Moisés y ellos no se conformaron con que eran levitas y que tenían cargos importantes dentro del sacerdocio y dentro del templo, dentro de la ordenanza del Señor, sino que empezaron a murmurar y a desear mal. Peligro terrible y eminente cuando el pueblo no se sujeta al liderazgo que el Señor ha colocado. Si esto sucediera hasta la presente fecha, ¿cuántos, verdad?, quedarían tragados por la tierra? El furor del Señor se encendió a tal punto que la llama quemó a los impíos. 250 hombres con incensarios fueron consumidos al fuego, porque el Señor manifestó su enojo, su indignación. Estos también se dedicaron e hicieron el pueblo de Dios becerro en Horeb, y allí se encorvaron, allí en un vaciadizo, y trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y este versículo precisamente lo detalla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 23, cuando hace referencia, ¿verdad?, de que esta gente prefirieron adorar a un animal, a algo que es semejante, algo que el Señor creó, para decir hagamos fiesta a Jehová, porque fue precisamente eso lo que ellos dijeron para adorar. Vamos a hacer algo, un Dios que vaya detrás de nosotros, y le dijeron a Aarón, y Aarón consintió, despojó a las mujeres de todos los zarcillos, y en el buril echó esto, y según él salió este animalito que por supuesto tenía semejanza con los dioses que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto. Se olvidaron de Dios. Se habían olvidado de todas las grandezas que el Señor había hecho, de cuántas maravillas había hecho en Egipto. Cosas formidables habían visto ellos sobre el mar Bermejo. Y él trató de destruirlos, pero hace la referencia el salmista de no haberse puesto Moisés, su escogido, al portillo delante de él. Allí se atravesó Moisés y le dije: Señor, si tú no apartas tu ira, si tú los vas a destruir a ellos, ráeme a mí del libro de la vida. Así, eso es tener mucho valor, eso es tener muchísimo valor para resistir a la voluntad de Dios. Cuando Jehová le dijo: apártate, que te voy a colocar sobre gente mejor. Y si el Señor dijo que iba a colocar a Moisés sobre gente mejor, es porque esa gente existe, hermano, porque el Señor jamás puede ni podrá mentir. Sin embargo, el amor de Moisés sobrepujó, y la determinación. No los vayas a borrar. Si tú los vas a borrar, ¿qué va a ser de tu nombre? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste y no los pudiste introducir a la tierra que les había prometido. ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Qué van a decir las demás naciones? No, no puedes hacer eso. La única evidencia clara de la existencia de Dios es el pueblo de Israel. No puedes hacer eso. Y convenció al Señor. Y el Señor entonces le dijo: está bien, vamos a escuchar. Escuchó la voz de Moisés. Pero esta generación que ha murmurado no va a entrar a la tierra prometida. Y así lo cumplió el Señor. Toda esa generación, a excepción de Josué y Caleb, quedaron postrados en el desierto. El Señor lo que promete, lo cumple. Hay que tener cuidado con esto. Ellos fueron con todo el amor y la demostración de amor de Moisés hacia este pueblo. El pueblo fue terrible contra Moisés, fue terrible. Ellos aborrecieron la tierra deseable, ellos no creyeron a la palabra de Jehová, sino que se llenaron de murmuración en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Y eso hizo que quedaran postrados en el desierto. Los dejó allí por incrédulos. ¿Qué sucedió entonces? Ellos se fueron a pecar contra Baal-peor, comieron de los sacrificios de los muertos, y eso hizo enojar en gran manera a Jehová, a tal punto que se desarrolló una gran mortandad, porque recordemos que
Esto es una síntesis de la historia del pueblo de Israel. Si usted ha seguido la lectura bíblica, usted sabe de qué estamos hablando. Aconteció que Balac contrata a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, pero Jehová se lo impidió. ¿Pero qué hizo Balaam? Bueno, aconsejó a Balac de qué manera podía hacer pecar al pueblo de Israel, y precisamente a través de la fornicación. Los hombres tomaron mujeres y pecaron en gran manera, a tal punto que se levanta Finees, quien es nieto de Aarón, y él detuvo a través de esa acción, cuando había aquella mujer y aquel hombre allí en la tienda, en actos pecaminosos, envió una lanza y fueron los dos traspasados, quedaron allí. Y ese accionar de Finees permitió que la plaga cesara. Y Jehová le prometió grandes bendiciones a Finees porque él reaccionó con indignación por las abominables actuaciones que estaba haciendo el pueblo de Dios con estas mujeres paganas. Y Dios le contó eso a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron allí en las aguas de Meriba cuando, por causa de esa terrible situación, Moisés se enoja y golpea a la peña. Y eso hizo que Moisés no conociera en presencia entrar a la tierra prometida. Terrible, no fue fácil para Moisés. Ellos se rebelaron, ellos hicieron terriblezas. El Señor, enojado con ellos, fueron y sirvieron a dioses, y eso se les fue ruina para los hijos de Israel. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ellos derramaron la sangre inocente, sangre de sus hijos, de sus hijas. Ellos sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra que había sido limpiada con esta gente que anteriormente habitaba allí, el cananeo, el gergeseo, el fereceo, el eteo, ellos fueron desarraigados, aunque no todos, porque también desobedecieron a la palabra del Señor. Ellos contaminaron, el pueblo de Israel contaminó nuevamente la tierra, y eso hizo que Jehová se encendiese en su furor a tal manera que los entregó a gentes para que se enseñoreasen de ellos, porque aborrecían sus actos, tanta maldad y tanta inmundicia, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces el Señor los libró, muchísimas, haciendo referencia a la época de los jueces, pero ellos, una vez que se encontraban ya en paz, tranquilos, se olvidaban y entraban nuevamente al pecado. Fueron humillados por su maldad. Con todo y eso, cuando ellos estaban en angustia, el Señor oía su clamor, porque el Señor es misericordioso. El Señor se acordaba del pacto que había hecho con Abraham y se arrepentía conforme a su inmensa misericordia. Pero también ellos fueron llevados al cautiverio como producto de su maldad y de su pecado, hasta que ellos expresaron: Señor, sálvanos y júntanos de entre la gente para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. De esta manera cierra el Salmo 106 con el versículo 48, cuando definen que Jehová, el Dios de Israel, sea bendito desde el siglo y hasta el siglo, y que todo el pueblo a una voz diga amén y aleluya. De esta manera detalla entonces este libro de memoria, estos salmos de memoria, el Salmo 105 y 106, detallando las fortalezas, las grandezas de Jehová y a la vez cuántas debilidades manifestadas por el pueblo de Israel. Dios nos ayude, tenga misericordia a nosotros como pueblo de Dios, que no olvidemos las grandezas y las proezas que Dios ha hecho con sus hijos, que podamos mantenernos siempre asidos haciendo su voluntad, porque pueblo suyo somos, dice el Salmo, y ovejas de su prado. Y para ser ovejas, pues tenemos que dejarnos guiar